Hoy en día, entablar conversaciones con un bot en un chat es algo cotidiano. Desde consultar el clima o contar chistes simples hasta resolver problemas empresariales como la atención al cliente o incluso ayudarte con la tarea de matemáticas o la redacción de un ensayo. Todos estos son temas a los que frecuentemente recurre la gente con acceso a inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini o Grok. Pero, ¿te has preguntado cómo se originó todo esto? ¿Alguna vez has sentido que la interacción con la IA va más allá de la simple sensación de conversar con un robot? Bueno, es probable que no seas el único. Ve por tu bebida favorita, toma asiento y bienvenido a Public Library. La idea de que el ser humano pueda comunicarse de manera bidireccional y efectiva con una computadora o algún software no es nueva. Desde los años 1600, el mismo Descartes argumentaba que los autómatas de aquel entonces eran capaces de reaccionar a las interacciones humanas. Sin embargo, carecían de la habilidad de responder como lo haría un humano. Por lo tanto, se decía que la conciencia era parte vital para que un artefacto artificial fuese considerado pensante, un elemento indispensable cuando se busca interactuar de una manera que se asemeje a la interacción humana. Pero, ¿y si las computadoras tuvieran la capacidad de poseer esta habilidad? En los años 40, un matemático e informático teórico, de nombre Alan Turing, propuso que no era difícil diseñar una máquina de papel que jugara bien al ajedrez. Bastaba con conseguir 3 sujetos, Alex, Blas y Carlos, donde Alex y Carlos son 2 jugadores malos de ajedrez y Blas es el operador de la máquina. Se dividen los participantes en cuartos, tomando en cuenta que se deberá usar algo para maniobrar la máquina sin que esto sea obvio, y se llevará a cabo el juego entre Carlos y Alex o la máquina. Por lo tanto, Carlos tendrá dificultad para decidir contra quién está jugando. Algo muy similar a esto, pero claro, en otro entorno, ocurre con el famoso juego de deducción social llamado Hombre Lobo de Castonegro, donde existen aldeanos, la bruja y los hombres lobo. A grandes rasgos, la labor de los aldeanos es descubrir, por medio de deducción y estrategia, quiénes son los infiltrados. Regresando a Turing, en su texto Computing Machinery and Intelligence, propuso la siguiente frase: ¿pueden las máquinas hacer lo que nosotros, como entidades pensantes, hacemos? Bien, pues él mismo creó un test muy interesante que ahonda este caso, la prueba de Turing. Este test consiste en evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente, el cual deberá ser indistinguible del de un humano. Pero te preguntarás, ¿cómo podría ser esto posible? Pues en realidad es una derivación del juego de ajedrez anterior. Verás, ahora tendremos 3 participantes nuevamente, un interrogador humano, una máquina debidamente programada para este caso y una persona real. El interrogador se comunica con los otros 2 participantes únicamente a través de texto, en este caso un chat. El objetivo del entrevistador es determinar cuál de los otros 2 es humano. La computadora intentará engañar al interrogador haciéndose pasar por humano, mientras que la persona intentará ayudar al interrogador a identificar a la máquina. Y si me permiten hacer otra analogía con juegos de mesa, esto mismo sucede en el juego del viejo oeste llamado Bang, donde el sheriff obtiene ayuda del renegado, haciéndose pasar por ayudante del sheriff, así como los forajidos deben hacer lo mismo para hacer creer al sheriff que son aliados, y así derrotar todos, excepto los aliados, al sheriff. Siguiendo con el test, si el interrogador no puede distinguir entre ambos entrevistados con una precisión mayor de la que se obtendría por azar, entonces se dice que la máquina ha pasado la prueba de Turing, y así demuestra una cierta forma de inteligencia artificial que se podría considerar humana. Pero, ¿en realidad es esto una manera de inteligencia que podría suplantar la de una persona? Hay muchas vertientes y por lo tanto muchas respuestas. Muchos teorizan que esta prueba es simplemente una manera de imitar el comportamiento humano o refleja la habilidad del programador que hizo bien su trabajo. Otros simplemente sostienen que esta es una manera de que una máquina escriba, no que piense. Otro punto débil de este test es que si el interrogador sabe que está jugando, entre comillas, contra una computadora, se crea un punto de escape donde ya existe un sesgo de información. En la actualidad vemos situaciones similares en incontables ocasiones. He conocido casos de personas que se enamoran de aplicaciones donde el usuario mantiene un chat romántico con la máquina. El usuario sabe que quien está respondiendo es un software, sin embargo,
decide ignorar el hecho de que la inteligencia no es humana. Otro ejemplo actual es uno de los que comentaba al inicio del video, ChatGPT y otros chats de inteligencia artificial que nos ayudan día a día a hacer más fáciles nuestras labores. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho palabras como hola, por favor y gracias a estos chats? Bien, este fenómeno se conoce como efecto Elisa, algo que se explora de manera mucho más extensa en el caso del software del mismo nombre. Uno de los primeros chatbots existentes, el cual fue capaz de simular con su script más famoso llamado Doctor, una terapia psicológica con éxito y también logró pasar la prueba de Turing. Elisa funcionaba como un medio para explorar la interacción y comunicación entre humanos y máquinas. Sin embargo, la atribución de sentimientos e inteligencia al programa fue una respuesta que no se esperaba por ningún lado, ya que su creador sabía que este software carecía de inteligencia y lo único que hacía era participar en una conversación fluida, respondiendo sin comprender lo que realmente se estaba diciendo. Muchos usuarios llegaron a pensar que estaban hablando con una persona al otro lado de la pantalla. No obstante, para que la conversación se tornara algo incoherente, era tan sencillo como comunicar algo inconexo. Pero, entonces, si en este software era tan obvia la carencia de inteligencia, ¿por qué los usuarios decían lo contrario? Lo cierto es que este software estaba diseñado para que sus respuestas fueran humanizadas. Por ejemplo, si uno le decía, «Estoy preocupado por mi trabajo», Elisa respondía, «¿Por qué estás preocupado por tu trabajo?», dando pie a que el usuario creyese que el programa estaba realmente interesado en la situación y así, involucrado emocionalmente. Sin embargo, se sabía que el programa no simulaba emociones. Después de Elisa existieron muchos más chatbots similares que trataban de pasar la prueba de Turing, desde Parry, un chatbot que a diferencia de Elisa, simulaba ser un paciente en lugar del terapeuta, hasta Cookie, anteriormente llamada Mitsuko, un chatbot que simula ser un influencer, también obviando los que ya he mencionado como ChatGPT, Gemini o Grok. Si bien utilizar frecuentemente este tipo de chatbots no es dañino, debemos tener en cuenta que jamás, por avanzados que sean, van a suplantar el lugar que una persona humana real ocupará en nuestras vidas. A decir verdad, no comparto el pensamiento de llegar a adquirir afecto por algún programa como estos. Sin embargo, siento empatía por quienes sí lo hacen, ya que no es sencillo tener relaciones humanas cuando se está en una situación vulnerable o difícil. Me gustaría recalcar que lo siguiente no es en absoluto una crítica a quien pase por esta situación ni una manera de atacarles. Está bien querer despejar la mente teniendo conversaciones banales o no con este tipo de bots. Sin embargo, si la idea es llenar un hueco emocional con una inteligencia artificial, es probable que estemos yendo por un camino hacia una avenida cerrada. Esto hará que nos alejemos más de las personas que nos rodean, que nuestra manera de comunicarnos y socializar se vea afectada negativamente y que, por ende, el vacío se vuelva cada vez más difícil de llenar de una manera efectiva. No hay que olvidar que este tipo de programas son creados con el fin de entretener y apoyar, no de sustituir nuestra vida social, y aun y cuando esto ayude un poco o creamos que es así en los momentos complicados, lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda real y asertiva. Por otro lado, hay un sinfín de oportunidades que la inteligencia artificial tiene para ayudarnos como seres humanos. Por ejemplo, la asistencia para personas con discapacidades, desde herramientas lectoras de pantalla, aplicaciones de reconocimiento de objetos, hasta aquellas que facilitan la comunicación verbal o de señas. Otro buen punto es su uso como herramienta de aprendizaje. Puedo hablar de manera personal sobre esto, ya que yo mismo he aprendido nuevas herramientas apoyándome en Grok o Gemini. Incluso, el facilitar tareas laboriosas o tediosas para automatizarlas es un gran apoyo. Como dije anteriormente, su uso no es negativo, sino el impacto que genera en las relaciones humanas al pasar de ser una compañía a un aislador. ¿Qué te pareció esto? ¿Te animarías a hacer un test parecido? ¿Consideras que las máquinas lograrán tener conciencia? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si esta información te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo video. No olvides seguirme en mis redes sociales y, ojo, que ahora tengo Substack, donde puedes leer estos guiones gratuitamente semana tras semana. El enlace de esta y las demás redes sociales los encontrarás en la descripción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente video el próximo viernes alrededor de las 6 de la tarde.
Buenas noches.